Bueno, nos presentamos. Él es Miguel. Yo soy Miguel Ángel Moyano y él es Nando Domínguez. Somos dos personas que nos hemos conocido por el tema de los ovnis. Somos apasionados de la ufología y bueno, hemos decidido hacer un grupo de ufología, él y yo, investigando casos impactantes por la zona, sobre todo porque siempre se ha dicho que aquí es una zona caliente, ¿no? Ufológicamente, que hay una gran cantidad de casos. Y bueno, pues de eso también... Y Carlos nos ofreció hacer un ciclo de cine diferente, un poco más fuera de lo común. Esta película tiene mucho misterio. Steven Spielberg es una de las personas que dio ovnis, con 14 o 15 años ya hizo su primera película de ovnis. La NASA e incluso algún organismo estuvo un poco en contra de hacer esta película. Tuvo bastante presión, comenzó el tema de los efectos especiales siendo muy potentes en aquella época, dio mucho que hablar y tiene un ufólogo, dos ufólogos. Tiene dentro de la película. A Jacques Vallée y tiene Alex Heinen, ¿no? Que fue los dos. Era uno de los que estuvo investigando el tema de los ovnis de Estados Unidos. Bueno, los dos más importantes ufólogos quizá de la historia, que fueron los que asesoraron a Steven Spielberg sobre esta película, por eso sale también. Los extraterrestres que salen aquí está basado en una historia real. ¿Qué pasó? ¿A quién la fue exactamente? ¿Usted vive aquí? Conteste, por favor. Yo me he apuntado los detalles de la película, que después de que llevamos bastante tiempo investigando casos ovnis, hay algunos detalles que nosotros hemos encontrado pero en la vida real. Eso sí es cierto, de verdad que sí. Y además hace poco tuvimos noticia de una de estas recientes, ¿no? Sí. Lo podemos constatar aquí en un pueblo. Uno de los detalles de las películas, lo primero que he apuntado era como un sol, ¿no? El primer detalle que he apuntado de la película ha sido cuando dice, era como un sol, y casualmente un testigo que nos hemos encontrado en Zamora, en Almaraz, nos describió una esfera, una bola como de fuego, y nos dijo lo mismo, era como un sol, porque era la potencia de ese objeto era tan luminoso que parecía que se hacía de día, ¿verdad? Y eso, bueno, aparte de Almaraz, de muchos más casos, también nos hemos encontrado que cuando han visto un objeto, una luz, o sea, de verdad que daba un destello de luz que parecía que se hacía la noche de día y parecía que salía un sol, ¿no? De la nada, ¿no? Eso sí que yo la he visto, la vi de pequeño y hoy la he vuelto a ver, pero no la he visto para venir aquí. Es decir, en caso no me la he preparado ni nada, sino he ido apuntando los detalles y la he visto con otro punto de vista, ¿no? Luego otra cosa también, otro detalle, son los apagones de luz. Cuando hay o interferencias en los coches o interferencias en aparatos electrónicos, y cuando en la película, por ejemplo, aparece ese objeto, esas luces, y el coche empieza a tener la frecuencia de la radio, se empieza a alterar. También lo sucede en la vida real. También, bueno, en los sucesos reales que hemos investigado también ocurre, ¿no? Que cuando se presenta un fenómeno de estos, hay testigos, por ejemplo, que están en un vehículo y se queda el vehículo incluso parado sin energía. Bueno, el caso también se llamará que los testigos salen despavoridos y no el coche le tenían al lado del suceso, vamos, del encuentro, y no podían arrancar el coche porque no arrancaba. Estuvo en un coche nuevo, completamente nuevo, que era. Un coche que es dirigido por un objeto durante no sé cuántos kilómetros, bastantes kilómetros. También un caso que además fue en Nava del Rey, en Nava del Rey, a la entrada del Rey. Una luz que se les puso de noche encima del coche a dos testigos que iban conduciendo y iban manejando, luego se les puso en el coche e iban dirigiendo el vehículo
y el conductor perdió el control del vehículo y era lo que es la luz lo que les dirigía el vehículo. O sea, ahí no es nada. Estaban cagaditos de miedo, ¿no? Como se dice la Todos expresión, estos ¿no? casos nos llevan los testigos cuando hablamos con alguien, nos lleva siempre al lugar del suceso. Contamos la anécdota de la que íbamos por la calle, nos metimos en dirección prohibida a la calle. Ah, sí, estábamos tan concentrados con lo que nos contaba el testigo que nos metimos en el sentido prohibido, en una antigua carretera, pero que era en el sentido contrario. Pero bueno, íbamos tan eufóricos que nos llevaba al lugar del suceso y una de las anécdotas que tenemos es meternos por dirección prohibida y con el testigo como si no pasase nada. Gracias a Dios no pasó nada, pero bueno, fue una anécdota así. Y luego otro detalle que me habías comentado antes de poner la peli, la cara quemada. Cuando alguien se acerca a este tipo de objetos, muchas veces tiene secuela y ha habido personas que se han quemado al estar cerca de los objetos. Pero vamos al caso de Villaster, que está aquí cerquita. Emiliano Velasco. De Emiliano Velasco, el tractorista. El tractorista. No sé si conocéis el caso, porque es un caso muy conocido de la zona. El tractorista Emiliano Velasco, vamos, que fue agredido por una luz y hizo un agujero en el tractor que él conducía. No sé si eso sonará. No. Sí. Pues en esta ocasión, además es que nos llegó hace poco el caso, porque, o sea, hubo un testigo que vio a este hombre, a Emiliano, en su época que fue en 1976, ¿no? O 76, y le vio cuando sucedió el encuentro, días posteriores, cómo a este hombre, después del suceso con esta luz, con este objeto, tenía la cara del lado izquierdo quemada, o sea, roja. O sea, lo mismo que lo que pone lo que es en la película, o sea, y no es un caso tampoco único, hay muchos más casos que ha sucedido eso, sí. Sí, hay objetos testigos que se acercan al objeto, sufren quemaduras por la radiactividad que prende. O lo que sea, lo que no sabemos, quizás es un tipo de radiación muy fuerte que afecte, claro, a la piel o una especie de quemazón o quemadura. Por ejemplo, el caso de los Villasteres, que para mí es mi caso preferido. El objeto estuvo dando 30 vueltas alrededor del tractor, cada vuelta que daba se iba acercando, levitando a 50 centímetros del suelo, se iba acercando hasta al tractorista, hasta que llega, ilumina, se ilumina el objeto, lanza un rayo y eso incide en el tractor, que deja un agujero perfectamente en la parte de abajo izquierda. Y cuando hemos hablado con este testimonio de ahí en Pedrosa del Rey ha sido hace 2 fines de semana. Hace 2 fines de semana, sí, ha sido. Y nos dice, yo lo vi al testigo, dice, también estuve en el lugar del suceso, cierto es que ellos no sabían lo que estaba pasando allí, pero vieron el revuelo de la Guardia Civil que estuvo en la zona. Eso también es un dato muy importante, o sea, damos fe de que estuvo la Guardia Civil, la patrulla de la Guardia Civil, ahí investigando el caso, ¿no? O sea, que no es nada, informes o sea, también, pero tiene que haber un informe, sí o sí. Uno de los informes de la Guardia Civil lo tenemos, que es gracias a Manuel Carballán, además de Zamora, el informe. Y cuando este testigo nos dice, tenía la cara quemada, y le digo, ¿por qué? ¿Qué lateral de la cara tenía quemada? Y dice, el izquierdo. Y dijimos, mira, digo, no miente porque sabemos que el disparo fue del lado izquierdo, el agujero del tractor fue del lado izquierdo. Ese cristal se llevó a la Universidad de Valladolid a investigar y analizar. Y se desconoce, aunque se sabe más o menos quién lo puede llevar. Bueno, hace poco hemos conocido más o menos el paradero, más o menos dónde puede estar, pero bueno, ahí por está eso, el caso. en las películas, el ciclo este de cine más allá de la ficción, pues va basado en eso, ¿no? Una película que tiene detalles, que esos detalles son reales, que suceden y que están aquí hoy en día y cualquiera puede ver un objeto de estos. ¿Tienes alguna pregunta más? Sí, el título de la película, Encuentros en la tercera fase, lo de la tercera fase, ¿qué es? Primera fase es ver el objeto, eso es. La segunda fase es la cercanía del objeto. Y la tercera, el encuentro con humanoides, vamos Claro. a decirlo, ¿no? Vamos a hacerlo de esa manera, por eso se llama. Hay diferentes fases, la cuarta sería la abducción, la cuarta fase sería la abducción, que sería ya el contacto con el extranjero, y de ahí viene el encuentro en la tercera fase. Luego, hay una cosa que me gustaría remarcar también, esta película está muy bien asesorada, porque como bien he dicho antes, hay 2 ufólogos muy famosos
quizá los ufólogos más prominentes de toda la historia de la ufología, que es Jacques Vallée y Alex Heinen. O sea, sí, bueno, solo el francés, este que hace la película de francés, hace de lo que es del ufólogo del... espera. Sí, espera. El francés es... Bueno, que hemos visto hace del ufólogo Jacques Vallée. Es un ufólogo de los, vamos, el más famoso, todavía sigue vivo este hombre. Y bueno, la anécdota que el otro día tuvimos una persona que la ha conocido también en persona. O sea, y es el ufólogo más famoso que existe. Lo que pasa es que le interpreta a un actor, el francés este, que se llama François Truffaut. El actor este que hace de francés en la película. ¿Sabes? Y lo hace un escarceo, ahí también, al Heinen, que se le ve unos segundos en la película. ¿Sabes? Entonces fue muy bien asesorado este estilo por estos dos ufólogos. Luego también, al principio de la película salen unas esferas volando por ahí en color rojo y un piloto de Valladolid que se llama, como yo, Fernando, fue testigo en su avión de que una esfera roja se le acercó en el lateral izquierdo del avión y lo estuvo acompañando durante un tiempo y tal. Y esas esferas se han visto por aquí. Yo he sido testigo de ver la esfera plateada, pero no como sale ahí iluminada roja, sino una esfera plateada estática en el cielo en plena luz del día, a las 5 de la tarde, ahí en Morales de Toro. Y es otro de los detalles también que más allá de la ficción. O sea, bueno, si tenéis alguna pregunta que comentar o decirnos, pues sí, muy encantado, vamos, con una consulta. Los documentos que estáis desclasificando, que solicitáis, ¿cómo van? Recibí la notificación la notificación oficial que te hacen a través de internet y hasta ahí sigo. No, de momento no he recibido respuesta. Está una cosa un poco difícil, pero bueno, hay que intentarlo. Pero bueno, digamos que generalmente no vamos a perder la ilusión, ¿no? De conseguirlo, de que tenga un tipo... Responderán con una carta diciendo que no hay nada, o que ya está desclasificado, que son 80 documentos que desclasificaron hace ya años. Lo que pasa es que hace unos 5 años más o menos los digitalizaron y los publicaron en internet, como una noticia actual, y esos documentos ya habían sido desclasificados durante bastantes años como por JJ Benítez. Y la gran parte de los documentos desclasificados del gobierno de los militares están manipulados. Están manipulados todos completamente. Esto lo tienen los archivos en el Ministerio del Aire, de Defensa del Aire, ahí en Madrid, a través de Moncloa. Y la gente de bien, uno de los ufólogos que cogieron, se llamaba el enemigo de JJ Benítez, se llamaba sí, lo que es cambiaba, interpretaba todo de una manera negativa. Un piloto, ¿no? Que conoce sí. bien, que es Venus, que conoce bien... Desacreditaba, tenemos un ufólogo, hay ufólogos que incluso desacreditan lo que son estos casos, lo dan como mentira, pero son desinformadores, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Al servicio de los servicios militares, ¿no? Ellos desclasifican lo que ellos quieren como dicen. Pero vamos, al fin y al cabo todo lo que han lo desclasificado, casi no han desclasificado nada y todo de una manera falsa, y quedan muchos informes por salir, que seguro el 90% por salir, pero no tiene oculto. Unos informes que se dieron a Alejo Crítico, que es un del mundo del misterio, que se llama Manuel Carroyal, y se llaman... él los denominó UFOLIX, ¿no? La desclasificación no oficial de esos documentos que están ahí, que están en un libro, y que se habla de la Casa Blanca, la Casa Real. Se habla de los reyes que también estuvieron en un avión, en encuentro con ovnis. Hay muchísima gente importante que ha tenido encuentros con bastante
bastante gente. Nosotros, por ejemplo, hemos investigado casos tanto de persecuciones de coches como de aviones, de abducción también. aviones. Cada caso que nos llega es más impactante y supera un poco al... Sí, la verdad que supera la realidad en muchas ocasiones. No, por ejemplo, hace poco, el caso hace poco, que a mí me dio el caso de un piloto comercial que había sido piloto de caza de F-18 y decirme en persona, claro, yo preguntándole, digo, bueno, ¿tú has tenido algún tipo de experiencia antaño de algún encuentro en una luz? Digo, sí, yo he tenido encuentros muy cercanos de lo que es pilotar el avión y venir unas luces a la cabina del avión e incluso meterme voces en la radio de niños, ¿no? De niños. Y eso es muy significativo porque hay un caso hace ya, cuando ya estamos hablando de unos casi 40 años, del caso de Leis de Estrada, ¿no? De un piloto también que se le metieron, lo que es pilotando, se le metieron voces de niños, ¿no? Y que unos 40 años más tarde ya me lleguen a mí lo que es y llegue a escuchar el mismo testimonio, ¿no? O sea, la misma experiencia, pues es muy significativo, ¿no? O sea, que hay algo ahí, algo pasa, ¿no? Y también la veracidad de los que lo narran, ¿no? Porque son pilotos, lo que son experimentados, comerciales, son gente muy capaz, ¿no? O sea, de lo que está, y sabe muy bien de lo que está hablando, ¿no? Podemos ser niños, pero para mí traería más el miedo si... Sí, este piloto me llamaba mucho la atención, porque claro, yo sin comentarle nada, decir nada, digo, yo creo que es que se le metían voces en los niños, vamos, en la carliga de niños, en vez de una persona ruda, porque si no me daría más miedo, ¿no? Él decía, digo, tiene que ser una cosa, claro, van a tener unas voces para que sea una manera más amigable, ¿no? ¿Qué es la manera más amigable? Que te hable un niño, ¿no? Y te transmite así de esa manera. Pues por eso, para que sintiese un poco más yo de tranquilidad de lo que me estaban ellos comunicando, que no es nada, ¿eh? O más terrorífico como las películas de... Bueno, también, los niños a lo mejor quizá, pero bueno, eso me lo comentaba así de esa manera. O sea que es muy... En realidad, seleccionamos esta película por esos detalles que tiene. Yo había pensado en poneros la película de Paul, el extraterrestre. Bueno, pero me da un poco... Hombre, parece cachondeo y tal, y a mí me encanta, la verdad, pero busqué varias películas, había otra también de abducciones, pero la más seria... La más seria de todas, después de todas, es esta, en cuanto a tercera fase. Claro. La de Paul también mola, porque van ahí... Sí, bueno, pero muy... Van dos frikis, mucho más... pero vamos a los otros. Por el mucho área más 51 buscando extraterrestres y desaparece un extraterrestre que resucita palomas que vamos a hacer. Hombre, me queda un poco... Pero bueno, sí. Esto es lo más creíble y bueno, claro, porque está basada, pues... Claro, los testimonios de los dos ufólogos que intervinieron ahí asesorando a Steven Spielberg, pues hombre, sirvió de algo, ¿no? Para que la película fuese lo más veraz y lo más así exitosa que fue en su momento, ¿claro? Entonces, pues bueno, pues no sé si queréis alguna pregunta o preguntaros o alguien ha tenido un caso por ahí. Podemos invitarnos también a... Sí, volvemos aquí a Donde Gentes porque nos vamos a hacer aquí. Nos vamos aquí a... Volvemos el 20 de junio, vamos a presentar nuestras investigaciones y vendrá Pierre Monteagudo también a hablar de un contacto extraterrestre de doña Próspera Muñoz. Próspera Muñoz, la mayor una de las mayores contactadas en España, y un poquito la historia. Y luego haremos una alerta OVNI que nos iremos también a mirar los cielos y no nos llueve, porque cada vez que hay cosa que nos suena... El año pasado ya la hicimos, una alerta OVNI, y vino gran número de gente, lo siguió, la pena que llovió, me fastidió un poco, pero bueno, lo pasamos bien, mirando un poco. Yo también, digo, también va a llover, digo, bueno, pues... Ya, también, y bueno, pues a ver si y también vamos a ver las jornadas del misterio, también el día 29-30 de mayo. Solamente estaba haciendo carteles ahí mientras veía la película, todavía aprovechando el tiempo. Lo del Castronuño, que eso va a ser 16 de julio, ¿no? 16 de julio. 18 de julio. O 18 de julio, que va a ser una cosa muy novedosa, porque vamos a ir a un pueblo que se llama Castronuño, que está muy cercano aquí, lo conoceréis, y ahí vamos a hacer una ruta ufológica, que nunca se ha hecho, entre comillas, eso se ha hecho. ¿Y qué dirán? ¿Qué es una ruta ufológica? Pues el Castronuño es un pueblo, digamos, de una cantidad de fenómenos increíbles de encuentros, de avistamientos, de sucesos, incluso hasta de contactismo. Y
con el gran número de eventos, vamos, de sucesos que ha habido allí, pues vamos a hacer una ruta ufológica yendo a los sitios en los que se ha visto en el situ, se ha visto luces, incluso naves, incluso hasta seres, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? En situ, que eso no lo ha hecho nadie, o sea, y eso va a ser una mezcla también, una ruta a lo que es de senderismo, ¿no? Por la zona también. Vamos a unir las dos cosas, será... En agosto hacen la ruta de los Sobrechocos, casualmente también vamos a hablar de ello porque tenemos aquí a César, que es un señor que se encontró con 3 humanoides mientras estaba con las ovejas. Ahí, yo voy a decir ovejos, que él dice ovejos, y perdió el conocimiento y tal. Y luego, cuando hemos hablado de abducción, estamos ante el caso de Nacho, que lo tenemos aquí, que está hablando un vecino también de Castellón, estamos hablando de vecinos de Castellón. Casualmente son casi familia. Sí, muy curioso. Y Nacho estaba con el coche, de repente pasa por Pollos, se le ilumina el pilar, si no me equivoco. Sí. Y el próximo que recuerda Nacho es aparecer en la habitación de su casa. Y no sabe ni cómo, ni por qué, ni dónde. O sea, y el coche parece aparcado, pero él tiene un momento de pérdida de conocimiento, de tiempo, desde ese tramo, desde la entrada de lo que es de Pollos hasta Castronuño, se pierde completamente la noción del espacio y el tiempo y aparece en la habitación de su casa sin ton y sin son, sin saber cómo ni por qué y cómo está aparcado el coche. ¿Cómo aparece el coche? O sea, es increíble. Y lo más impactante, es que viene gente de Bilbao ya después, para poco tiempo, al bueno, mes, ya después al mes, a los meses. Estamos hablando de los años 80, 70, donde no había redes sociales, donde no había internet, no había WhatsApp, sí, donde había tanta comunicación. Donde Nacho, por ejemplo, no cuenta la experiencia a nadie y de repente aparecen en Castronuño 2 personas que vienen de Bilbao preguntando por él, sabe su nombre y todo, sabe que vive en Castronuño. Y cuando se encuentran con él, Nacho se acojona porque, claro, dice, ¿cómo sabéis lo que me ha pasado? ¿Cómo sabéis que vivo en Castronuño? Y ellos le dicen que él ha estado en un ovni, no nada. Sí, o sea, y se supone que eran contactados, pero claro, ahí está la duda, ¿no? Bueno, seguimos investigando la procedencia de estas 2 personas. Pero es curioso cómo llegan a Castronuño sin saber nada de nada, absolutamente nada, ni sin saber tan siquiera que le había sucedido eso a este hombre, ¿no? Eso sí, porque la historia más conocida de Castronuño son los Sobrechocos, se encuentran con humanoides, pero no la historia de Nacho. Y cuando estábamos detrás de esta historia bastante tiempo, y el año pasado, bueno, Miguel no estaba porque estaba para Italia ahí en el Salto. Sí. Y estoy haciendo la ruta de los Sobrechocos, que me invitaron ahí a hacer la ruta y tal. Y casualmente me llega el testimonio. Y digo, no jodas, llevamos mogollón de tiempo detrás de este caso y cuando menos te lo esperas te aparece. Nos apareció este testigo y es cuando nos relató toda la historia con estas personas y ese tiempo perdido. Y bueno, aparte del caso de Ullama, hemos tenido más avistamientos ovni y... Es que en ufología es una zona muy caliente. Bueno, toda la zona en general está de aquí, entre lo que es entre la provincia de Zamora y Valladolid, hay un gran número de sucesos de todo tipo, de avistamientos, encuentros con humanoides, y sobre todo, no sé, el epicentro podríamos decir que es, por ejemplo, Villarbarba, Castronuño, y es impresionante la cantidad de sucesos que nos llegan, que nos relatan sobre esta zona. O sea, por eso algo tiene que haber que no sabemos, pero bueno, ahí estamos investigando el por qué. Eso sería súper interesante saber, porque algún día lo sabremos. Que podéis preguntarnos lo que queráis, o sea, habéis tenido algún suceso, alguna luz que habéis visto, pues oye, nos lo contáis, que sería un placer. Bueno, pues nada. Y nada, el sábado que viene volveremos aquí con Hugo Girao, que es un portugués que se siente muy zamorano, que ya lleva en Zamora mucho tiempo. Hugo Girao es espírita, se pondrá en la película de Kardec, de Allan Kardec,
Y yo no la he visto tampoco esta película, yo pero tengo ganas de verla, la verdad, porque el espiritismo no es la típica ouija, ¿no? El espiritismo es mucho el más, contacto con el más allá y es más espiritual la Bueno, pertenece al grupo espírita, ¿no? Sí, perteneció a un grupo espírita durante mucho tiempo, es espírita, y creo que va a ser el experto de hablar de este tema. ¿Vale? Espírita nace con Alan Kardec, con el contacto con el más allá. Con el más allá, y es una forma de estudio de lo que hay al otro lado, lo del más allá y de los espíritus, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Con las mesas que se movían, Mesas parlantes. Reaccionaban a una forma de preguntas y respuestas, a la derecha sí, a la izquierda no. Pues ahí empezó la comunicación, empezaron ahí como golpes, también que venían de la nada, y a partir de ese momento nació el espiritismo a nivel de nacional. Lo que pasa es que cuando hablamos de espiritismo siempre estamos a la buena. Sí, pero hay mucha Es una más forma de cosas comunicación con seres, entidades que... Es como una especie también un poco de doctrina, ¿no? De estudio, del espiritismo, de entidades que hay, sí, eso es.